Saludos, Damaris, un placer estar contigo en la tarde de hoy. Digo, aunque no personalmente, por teléfono, qué bueno escucharte a ti y compartir con tu radio audiencia. Sabemos que está por allá junto con Fernando Martín, María Lourdes Santiago, y en este momento Rubén Berrío Martínez está en reuniones privadas. ¿Ustedes sabían de este turno? ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Qué importancia tienen esas declaraciones de Rubén? Bueno, mira, en primer lugar, este es un proceso que se ha ido elaborando hace mucho tiempo y que se dio la condición, la coyuntura de que en esta tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en donde los países de la región reclaman, aún dentro de sus discrepancias o diferencias, pero reclaman una identidad propia frente a los Estados Unidos y que buscan unos consensos en cuanto a lo que son los intereses comunes de la región. Pues se dio la circunstancia en donde un acto de solidaridad suprema de parte del presidente de Nicaragua cede parte de su turno al presidente del PIB, Rubén Berrío, para que plantee el caso de Puerto Rico ante todos los jefes de Estado. No tiene precedente ese tipo de iniciativa. Eso nunca había ocurrido. La primera vez en la historia que eso ocurre frente a todos los jefes de Estado de la región allí representados. Rubén no solamente habló sobre la independencia, la descolonización, sino que también hizo un reclamo para la liberación de Oscar López. Me parece que planteó el asunto de que la CELAC debe pasar de la palabra a la acción. ¿Y qué expectativa eso tiene de que realmente internacionalmente se pueda mover y que haya una presión? Bueno, mira, primero que estos son procesos, ¿verdad?, en donde ha abierto una puerta la intervención de Rubén ayer ante los jefes de Estado para un intercambio con muchos de ellos. Esto, para que los que nos escuchan entiendan, es un salón pequeño o relativamente pequeño donde el grupo que estábamos allí es un grupo muy selecto acompañando a los jefes de Estado y que permite que haya una interacción con los mismos. O sea, ahí estaba desde la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el saliente presidente de Uruguay, don Pepe Mujica, estaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba el presidente de Cuba, Raúl Castro, estaba la primer ministro de Jamaica, estaba la delegación de México, estaban todos los jefes de Estado, estaba el presidente de Colombia, o sea, desde los que son aliados de los Estados Unidos hasta aquellos que han tenido tensión entre sus relaciones diplomáticas. Y sin embargo, en ese contexto, como ocurrió en la última declaración en La Habana, todos unánimemente apoyaron que Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña, que además la región se declara una región libre de colonialismo y de coloniaje, y en tercer lugar da una instrucción concreta al cuarteto, al liderato de la CELAC y cualquier otro país miembro que desee sumarse a los esfuerzos de hacer cumplir las resoluciones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y los cuerpos directivos de la misma. Así que esto es un paso de avance extraordinario, porque la intervención de Rubén ayer le permitió un intercambio con los presidentes y jefes de Estado de esos países, no solo allí, que era un formato un poco más oficialista, sino que tanto en el almuerzo invitado por el presidente como la cena presidencial tuvo oportunidad de también compartir con ellos ya en un ambiente mucho más informal y de tener contacto con muchos de ellos para dar seguimiento a los esfuerzos que hay que realizar. Así que yo creo que es un paso extraordinario que abre unas perspectivas muy importantes para nuestra descolonización. Yo quiero, sí, Damaris, contextualizar que Rubén, como tú bien señalas, habló como líder histórico independentista en Puerto Rico, del tema del derecho de Puerto Rico a su autodeterminación e independencia, de lo que ha sido la historia de la América Latina frente a los Estados Unidos y antes bajo España, del nivel de explotación, ¿verdad?, de subordinación, y cómo es importante que este cuerpo que se ha dado pasos para ir reclamando una autonomía y una identidad propia frente a los Estados Unidos, pero también estuvo allí como portavoz de lo que fue el mandato mayoritario del pueblo de Puerto Rico en repudio al régimen colonial, donde un 54%, y así lo menciona y lo reitera en su mensaje, un 54% repudió al régimen colonial de Lela actual. Oye. Y como señalas, además trajo el tema de dar unos pasos y que la acción acompañe las palabras. Y particularmente en el caso de Oscar López, donde presidente como don Pepe Mujica ha hecho gestiones directas entregando comunicaciones en reuniones al presidente de los Estados Unidos, en donde otros han impulsado lenguaje en distintos organismos internacionales, en donde esa presión continúe sobre el gobierno de los Estados Unidos para ver a Oscar pronto en su casa. Dalmau, luego de... Saludos, Ángel. Saludos, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. Traigan un souvenir de allá.
Luego de las palabras de Rubén Berríos, y que no estaba solo, ¿no? Está acompañado de algunas personas, entre ellas usted allí. La reacción de estos presidentes, ¿se acercaron? ¿Qué les dijeron? Bueno, mira, primero que como sabes, cuando Rubén termina de hablar, hubo un aplauso de parte de los presentes con respecto a la manifestación que hace Rubén, del proyecto latinoamericano que representa esto desde los tiempos de Bolívar. O sea que es un contexto histórico de identidad común como pueblo, aunque pueda haber de nuevo discrepancias entre los distintos gobiernos que son matices de visiones ideológicas, pero que en los principios de lo que debe ser una América Latina que actúe en consenso, en unos principios básicos, hay unión de propósito. En segundo lugar, sí, luego de la intervención de Rubén, hubo intervención de otros presidentes que trajeron el tema de Puerto Rico, y Rubén tuvo oportunidad tanto en algunas pausas que hubo durante la sesión como también luego de las intervenciones de esos presidentes, donde estos presidentes fueron donde Rubén, o Rubén fue a agradecer sus generosas palabras. Pero por ejemplo, luego de la el presidente, el presidente de Costa Rica él pareció como hacer una advertencia de que la cumbre lo que va a emitir es algo por consenso. De hecho, eso pareció molestar al presidente de Nicaragua. Para efectos de nuestro radioescuchas, tenemos el momento en audio para poner en contexto su reacción y si hubo una oportunidad posterior de conversar y si eso supone algún problema para el que haya una declaración de la autodeterminación de Puerto Rico ante la CELAC. Vamos a escuchar las palabras. Tiene la palabra ahora Su Excelencia, el señor presidente de la República de Panamá. Don Juan Carlos Varela. Con mucho gusto, señor presidente. Usted está hablando de procedimientos y usted ha aplicado una serie de procedimientos aquí al iniciar esta asamblea, donde decidió darle la palabra a la OEA, el instrumento de colonia de los yanquis. Le dio la palabra a usted. Decidió darle la palabra a la Unión Europea. Decidió dar la palabra pues, a una cantidad, decisión suya como anfitrión. Y aquí está hablando Nicaragua, como Estado, como nación. Y la voz de Puerto Rico es la voz de Nicaragua. Así que le pido un poco de respeto, presidente. Sí, señor, con todo gusto, señor presidente. Como ha sido costumbre en las 3 cumbres anteriores, la presidencia ha invitado a quien ha considerado necesario para informar al proceso regional. Esto ha sido así siempre. Hemos respetado la voluntad de su excelencia al invitar al representante que usted incorporó a su delegación. Se ha producido una solicitud de la cual tomo nota. Escuchaban el momento en que reacciona molesto, evidentemente defendiendo las palabras de Rubén Berríos Martínez. ¿Supone un escollo esa declaración de Luis Guillermo Solís, el presidente de Costa Rica? No, de ninguna manera. Yo creo que su reacción fue más bien una procesal. Recuerda que esta intervención de Rubén, como planteé, yo sé que en Puerto Rico el término histórico se manosea mucho, pero en este caso realmente es un evento histórico que alguien que no es un jefe de Estado propiamente asume la palabra en un cónclave en donde los únicos que pueden hablar son jefes de Estado y gobiernos. Y por lo tanto, él hace un planteamiento de procedimiento, pero el presidente de Nicaragua responde porque como presidente del país y como portavoz principal de su delegación, él entiende que tiene el poder soberano que en su turno. O sea que esa reacción de Solís, Dalmau, que le dé el espacio a quien él entiende. Exacto, esa reacción de Solís evidencia, como decía al principio, el precedente que se dio anoche en esas declaraciones y el que una persona que no fuese jefe de Estado, en este caso un puertorriqueño como Berríos Martínez, sí tuviera una participación. Así es, y eso en gran medida yo creo que respondió a la respuesta del presidente Solís, pero a su vez la contrarrespuesta del presidente de Nicaragua, en donde básicamente está reclamando el respeto al espacio soberano que ocupa Nicaragua y él como presidente de delegar en Rubén el que ocupara el resto de su turno. Es un acto de desprendimiento solidario sin precedentes en este tipo de cónclave. Así que eso obviamente no va a afectar en nada lo que sea la declaración final, sino que me imagino que el presidente Solís sintió que tenía que hacer algún tipo de expresión procesal, a lo cual pues dio la oportunidad al presidente de Nicaragua también a señalarle que él permitió que hablara personas que no estaban acordadas por el consenso de los miembros allí, y un poco intimando, si se me hubiese preguntado a mí, yo no hubiese estado de acuerdo con eso. Así que yo creo que eso es más bien una cosa procesal. En lo sustantivo, yo creo que el mensaje de Rubén tuvo un impacto a nivel de toda
Latinoamérica y el Caribe, elevó el tema de Puerto Rico a un tema de foco de discusión a nivel de los jefes de Estado. Allí estaba la presidenta de Brasil, la presidenta de Chile, ahí estaba el presidente de Colombia, allí estaba el presidente de Cuba, el presidente de Venezuela, naturalmente con nosotros el presidente de Nicaragua, estaba el presidente de Panamá, primer ministro de Jamaica, por mencionarte algunos, para no seguir con la lista. Todos conocen que CELAC está compuesto por más de 30 países. Así que no va a afectar en lo sustantivo lo que será la declaración final. Continuamos aquí en El Fuetazo a través de Radio Isla 1320. Hoy es jueves. Casi viernes. Estamos a 29, quiere decir que ya se está acabando casi febrero. No solo la semana, sino también el mes. Esto va bastante rápido, sí señor. Y hablamos sobre el status quietus, la participación de Rubén Berríos Martínez, histórico por demás, en la cumbre y el turno de apertura en la tercera cumbre de la CELAC, y conversamos con el ex candidato a la gobernación por el PIB, Juan Dalmau, también comisionado electoral de esa colectividad y uno de los miembros de la junta directiva del PIB allá en la cumbre de la CELAC. Decía Dalmau que el gobernador ayer habló y dijo que tiene que ser una definición, la de Lela, unificadora, que está casi lista y que, aunque no quiso poner una fecha, está muy avanzado los trabajos del comité. ¿Qué le parece y qué le parece eso con respecto a un evento o una posibilidad donde se plantee una votación sobre el estatus de Puerto Rico en Puerto Rico? Bueno, miren, yo había adelantado ya que la estrategia del Partido Popular va a ser la estrategia histórica en este tema de estatus, que es hablar por las dos esquinas de la boca. Es decir, utilizar términos genéricos que ficticiamente aglutinan a todo el mundo, que todo el mundo encuentre un acomodo razonable, nadie aparezca rindiendo su posición con respecto al tema de estatus y que mañana será otro día. Y en ese tema, en la reunión que han tenido, las reuniones que han tenido el exgobernador Acevedo Vilá, el exgobernador Rafael Hernández Colón, el expresidente del Senado Miguel Hernández Agosto, entre otros, lo que están buscando es la adjetivación de un ELA de futuro, entre comillas, en donde podrán conservar ciudadanía puertorriqueña y ciudadanía americana, ir a hablar español, pero con todos los fondos federales. O sea, que es la quincalla, es la idea de la cornucopia, el cuerno de la abundancia, pero que es todo, eso es humo y espuma. La realidad es que cualquier definición que presente el Partido Popular, que sea de un ELA dentro de la cláusula territorial de los Estados Unidos, no deja de ser, en arroz y habichuela, un régimen colonial que ya fue repudiado por el pueblo de Puerto Rico en las urnas, y por lo tanto, aquí la clave es ese ELA que se va a proponer, es fuera de la cláusula territorial y cuya relación con los Estados Unidos puede ser unilateralmente alterada. Esa es la pregunta. Dalmau. Y por lo tanto, yo lo que creo que va a pasar es que ellos quieren presentar un ELA en donde unifiquen en una definición genérica tanto aquellos que se autodenominan soberanistas como aquellos que dicen ser de una visión mucho más de derecha conservadora, lo que conocemos como dentro del Partido Popular los estadistas light, que si llegan a estar 15 minutos más en el vientre de su madre, saldrían estadistas. Pues ahí están, es todo el espectro, y eso es lo que están buscando, es esa salida. Pero este país ya no hay ingenuos, y hemos visto esta estrategia histórica del liderato del Partido Popular, y por otra parte hemos visto también un desarrollo dentro de la militancia y el electorado popular de no dejarse tomar el pelo, de que está bueno ya, de que aspiran verdaderamente a un estatus, sea ELA soberano, sea libre asociación, pero que sea una fórmula fuera de la cláusula territorial, donde Puerto Rico tenga unos poderes verdaderos para establecer su propia política pública en una forma de asociación. Bueno, pues los que creen en eso van a tener que dar la batalla interna dentro del Partido Popular, y además los que hemos impulsado una asamblea de estatus, tanto estadistas como los que creen en un ELA fuera de la cláusula territorial, como los independentistas, impulsar en una confluencia de fuerzas de múltiple ideología el que aquí la vía no puede ser un plebiscito que le dé respiración artificial al ELA, cuya acta de defunción ya firmó este pueblo en el pasado plebiscito. O sea que aquí no se pueden buscar artimañas, y de hecho en el mensaje de ayer que mencionó Berríos, lo dijo, uno de los elementos que CELAC tiene que tener presente es cualquier intento de una nueva forma de colonialismo con disfraz.
Y eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos y repudiar. Dalmau, yo leo esto, que están buscando una definición. Lo primero que me viene a la mente es cuántas definiciones ya ha habido, que no sé cuántas son. Sí, porque es que por años escuchamos esta otra definición, pero ¿cuál es la real? Sí. Lo otro es... la última le quitaron vale? Lo colonial, no territorial. Está bien, pero a lo último, ¿de qué vale? Si al final, en los 90 tuvimos 2 consultas de estatus, y yo recuerdo que hubo definiciones buscando que el electorado apoyara, pasó también con las demás fórmulas, donde al final nos decía, pues que esto no hay manera que Estados Unidos vaya a decir que sí. O sea, a la hora de la verdad, ¿de qué vale que las definiciones sean para acomodar a unos y a otros o para atraer, enamorar al votante, si al final hay cosas ahí que sabemos que Estados Unidos nunca va a estar de acuerdo? Así es básicamente el engaño al electorado, particularmente el electorado del Partido Popular, que según han pasado los años, ha sido un electorado mucho más sofisticado al momento de evaluar las posiciones de su liderato con respecto al estatus, y que quieren una fórmula en donde se llame como se llame, sea una fuera de la cláusula territorial. Y tú has dado en el clavo. Tú recuerdas aquel viejo anuncio de una marca de comida enlatada, en donde el nene le pide el almuerzo a la mamá le sirve un sándwich en vez de la comida enlatada, y él dice, ay bendito mami, el mismo sándwich frío. Y entonces eso ha pasado. Los pobres electores del Partido Popular, siempre con la gran expectativa de que su liderato en algún momento, porque retóricamente así lo plantean, van a dar pasos decisivos para atender el tema del estatus fuera de la cláusula territorial, pero al final terminan sirviéndole a su electorado el mismo sándwich frío colonial. Dalmau, tenemos que hacer la pausa y me gustaría preguntarle. Como tú señalas, más allá de las palabras, ¿cuál es la acción? Y la primera acción ha sido abandonar la Asamblea de Estatus, la punta de lanza para que este pueblo enfrente a los Estados Unidos. Hay que hacer una pausa, Dalmau, y no me gustaría despedirnos sin hacer la pregunta para que reaccione a este reportaje. Tengo un reportaje del 25 de enero de un periódico de Guam llamado Pacific Sunday News. En este periódico de Guam se habla de la formación de una organización de diferentes territorios de los Estados Unidos que se llama We the People Project. Y esta organización se prepara para presentar una demanda para exigir el voto presidencial. En el artículo se habla de quienes conforman la organización We the People Project. Y hay un puertorriqueño, porque parte de eso es los territorios, incluyendo a Puerto Rico. Miembro de la Junta Consultora de We the People Project, el licenciado Rafael Hernández Mayoral, del bufete Morrison & Foerster. ¿Qué le parece? Bueno, mira, yo te voy a decir lo siguiente. Eso es lo que es una guirnalda más a la colonia. En Puerto Rico, la realidad es que este asunto del tema del voto presidencial ha sido traído en el pasado por el liderato popular, entre ellos en momentos por el propio Rafael Hernández Colón. En su momento lo consideró Muñoz también. Y digo que es una guirnalda de lo que es el ELA colonial, porque al final del camino, ¿dónde está la verdadera autoridad? Y la autoridad recae en el poder del Congreso de los Estados Unidos bajo la cláusula territorial. Los puertorriqueños, si quisieran el voto presidencial con todos los poderes y atribuciones que puede dar, hubiesen apoyado la estadidad ya hace muchos años, que le daría también 2 senadores y 7 representantes. La realidad es que la estadidad ha sido repudiada por el pueblo de Puerto Rico, aun cuando hay varias interpretaciones bastante creativas sobre el resultado del pasado plebiscito, pero la realidad político-electoral es que de la participación general la estadidad lo que obtuvo fue un 45%, y por otra parte, la colonia fue repudiada en el pasado plebiscito, que hay que buscar instrumentos que presionen a los Estados Unidos a tener que dar los pasos necesarios para que de verdad en Puerto Rico se lleve a cabo un proceso de descolonización en donde las fórmulas que están al alcance tanto de los puertorriqueños como también aceptables para el gobierno de los Estados Unidos se les dé viabilidad plena. Y por eso es lo que hay que luchar. Lo otro, de nuevo, son guirnaldas que le están buscando al coloniaje, y con eso hay que acabar. Cualquier forma de colonialismo con un nuevo disfraz tiene que terminar. Gracias, Dalmau. Que pase buenas tardes. Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño.